Ya sabes, también si estoy compartiendo sonido. Ya. Bien, bueno, y llegamos ya a la última sesión de ese curso de las neurociencias en el aprendizaje del inglés. Han sido o son con estas 4 sesiones que hemos visto, em, desde la primera que fue sobre cómo se aprende el inglés como segunda lengua, luego pasamos, perdón, luego pasamos sobre, ¿no? La diferencia entre aprendizaje, adquisición, etcétera, que lo vimos en esa primera sesión. Luego, y que también estuvimos conectados el día de ayer, viendo sobre precisamente cómo se hace aprendizaje en diferentes etapas, ¿no es cierto? Edades tempranas, después adolescentes, adultos. Y bueno, el día de hoy ver ciertos factores que entran a tallar más que nada en la etapa adulta, por así decirlo, ¿no? En toda la etapa en realidad, pero se nota más o se ve más en la parte, en la etapa adulta, que fue lo que estuvimos terminando de conversar ayer, ¿se acuerdan? Bueno, ese es el listado de temas, como decía hoy, es esta última sesión. Los periodos críticos, olvidé mencionar que también fue lo que vimos la segunda sesión, ¿no? Que es un poco lo que explica la relevancia o la importancia de aprender pues el inglés más tempranamente, ¿no? Que también era un poco derribar diferentes mitos pues que existían, no existen a lo largo de los años, ¿no? Sobre respecto al aprendizaje de un segundo idioma. Bien. Y como siempre, todas estas sesiones son abordadas, o les trato de tocar desde el lado, pues, ¿no? De la neuroeducación, del desarrollo, que va, además, como vimos, porque propiamente el aprendizaje es algo que se da, o es el proceso que se da paralelamente, recordemos, a la madurez cerebral. Entonces, no podemos quitar lo uno del otro, ¿no? Funcionan igual, entonces nosotros como teachers, como siempre les decía, es importante no solo enfocarnos en conocer las recientes metodologías, los diferentes resources que hay, encima tenemos bastantes, de material incluso digital hay un montón, pero no dejar de lado el conocer cómo aprenden nuestros alumnos o nuestros estudiantes, y que esto sea también para ayudarlos a ellos, ¿no? Sobre todo, repito, cuando son más grandes, ¿no? Y ya un poco entienden, involucrarlos y explicarles cómo ellos también aprenden para que se entiendan a sí mismos, se conozcan y puedan entender que cuando uno le dice, no, pero tienes que practicar, ¿no? Si no practicas en clase, si no conversas en inglés en clase, no vas a poder desarrollar ese skill. No sé, para que no nos sientan como alguien que siempre repite las instrucciones, ay, qué aburrido, igual estudio y paso, ¿no? Es importante compartir con ellos el por qué se lo decimos, ¿no? Bueno, entonces hoy día estamos cerrando esta sesión, yo creo que eso también lo mencioné ayer, pero en caso alguien no estuvo conectado y no recuerde, siempre recordarle la información sobre las evaluaciones que ya ustedes rindieron la primera, ¿verdad? Que fue sobre la primera y el segundo tema, o la segunda sesión. Esa evaluación fue colgada en Classroom. La que será también prontamente colgada va a ser la última evaluación, que comprenderá el tema que abordamos ayer, bien, sesión 3, y la de hoy, sesión 4. Bien, también los materiales del tema de ayer ya están colgados, los colgué hace poco, recién también. También seguro en un rato más van a encontrar la grabación de la clase de ayer, ¿no? Aquellos que de repente no pudieron conectarse o estuvieron por pocos momentos. Y también acaba la sesión, más tarde estoy colgando este PPT y la grabación también imagino después durante las próximas horas, y la evaluación también lo encontré. Bien, recuerden que eso es importante para aquellos que quieren, desean, ¿no? Quieren optar por la certificación en nombre de DURET por 150 horas pedagógicas. Importante, más allá de su asistencia, el haber rendido las 2 evaluaciones en el Google Classroom, ¿bien? Ustedes tienen el acceso por allá. Y bueno, ya me conocen, así que siempre agradecida. Aprovecho también esta última sesión para agradecer la confianza que EduRed ha tenido conmigo este año. Em, Espero vernos también por ahí, compartir más temas sobre aprendizaje, sobre enseñanza, inglés, etcétera, el próximo año y en adelante. Un gusto también con ustedes, haber compartido con ustedes el curso. Entonces ese es el tercer curso o cuarto, ya no recuerdo, que lanzamos con EduRed. Y bueno, agradecer también a ustedes
por asistir, por registrarse, por asistir, por mostrar interés en esto. Bien. Eh, perdón. La semana pasada, perdón, la sesión de ayer, em, no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? Para ver, ¿se acuerdan que estábamos yo finalizando? Bueno, tocamos sobre las edades tempranas, básicamente cómo aprende el niño, si recordamos que yo les preguntaba, ¿no? ¿Cómo es la mejor forma de que aprendan los niños? Y creo que todos coincidíamos en que era el juego, o jugando, ¿no? Y el tema era ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué esta es la mejor forma? Y pues explicamos los diferentes factores, ¿no? Yo los planteo como tres, ¿no? Que son, recoge un poco en toda la importancia de lo que es el juego como el mejor método de aprendizaje de los niños, y que fue lo que ustedes también me mencionaban ayer en el chat, ¿no? Que el juego es importante porque los entretiene, porque les gusta, ¿no? Porque se siente bien, eh, porque les llama su atención. Y agregué uno que de repente no se mencionó en el chat, que era ese papel o el rol que ejerce el adulto, en este caso nosotros como profesores, ¿verdad? Y por supuesto también desde el entorno familiar, ¿no? Al preguntarles yo que si los pequeños juegan con cualquier persona, y en realidad no juegan con aquellos que se sienten en confianza, se sienten seguros, ¿verdad? Con ese otro adulto. Entonces, combinando esos tres factores, desde el apego, de apego seguro, se acuerdan como base del aprendizaje, combinando con el rol de las emociones, que tienen que ser aquel que provea emociones positivas o en el lado de que el pequeño o el menor se sienta bien, se sienta cómodo, se siente seguro y no más bien con un estrés alto, frustración o incluso amenazante por el lado del adulto, en este caso el teacher. Y por último, también respetar lo del attention span, ¿no? Si vimos ayer este attention span, esta fórmula para tener nosotros una idea del rango de atención de un menor, ¿no? Y recordemos que esto aparece recién desde los 2 años de edad y tiene un rango, el rango de atención es infinito, ¿no? No es que ya adultos tenemos un rango bastante amplio, ¿no? Sino que es un rango hasta los 45 minutos, 50, ¿no? Máximo que podríamos tener una atención. Pero claro, combinando diferentes factores, ¿no? Que sea algo que nos importe, que nos interese, que es una clase, por ejemplo, que la otra persona también haga la clase interesante, dinámica, y entran a tallar ahí ya pues las didácticas, las metodologías, enfoques materiales, etcétera, ¿no? Entonces combinamos todo eso y nos da pues, justamente la razón de por qué el juego es importante o es clave en la forma en que mejor aprenden los chicos, ¿no? Porque combina justamente todo ello. Entonces desarrollamos esto ayer, y yo al finalizar esa parte les comencé a presentar algunos casos que es básicamente de una investigación que se hizo aquí en Perú, o sea, eso es parte de lo que se hace en los colegios aquí en nuestro país, que lo hizo British Council, si se acuerdan, en 2017. Vimos creo que uno o dos casitos, pero quedó uno pendiente porque temas de tiempo ya no lo pude tocar, que ahorita lo vamos a ver para terminar. Y luego pasamos a ir por hacia la etapa adulta, ¿no? ¿Cuáles son esos factores, esos procesos que entran más a tallar en la parte del aprendizaje de un adulto, a diferencia de un niño, ¿no? Entonces empezamos por eso como un poco para cerrar lo que quedó pendiente ya. Les recuerdo que esa es la investigación de 2017, perdón. Entonces, en esa observación que hicieron a 7 colegios, si mal no recuerdo, no solo en Lima, ojo, sino en diferentes partes del país. Vimos ayer de un caso, este es otro, ¿no? Entonces, esto es lo que apunta al equipo de investigación de British Council. Y ahora, por ejemplo, en el aspecto del aula, nos describen, como dicen ellos, en sus observaciones se concentraban en buscar evidencia visual de interacción en la iniciativa de enseñanza temprana en inglés, ¿no? Que estamos hablando de la educación temprana, aprendizaje, enseñanza temprana del inglés, ¿no? Y ellos encuentran que, por ejemplo, en el aula se veía una pequeña colección de CDs, ¿no? Y por ahí un par eran en inglés. Más material visual sobre el inglés no se encontró en este colegio en particular, ¿no? Entonces observan a la maestra, la clase comenzó con niños saludándose unos a otros, cantan una canción en inglés, ¿no? Parte de la rutina, ¿no? A decir verdad, creo que eso es una rutina bastante marcada en diferentes contextos, el empezar con alguna canción, ¿no? En inglés, incluso terminar con alguna canción, ¿no? Una pequeña dinámica.
Entonces ya ellos notaron que los alumnos evidentemente estaban pues acostumbrados, está bien que eso debían hacer, ¿no? En este caso era la directora, acá no está, pero en la investigación completa eso explica que era la directora quien estaba dando la clase, ¿no? De inglés a estos alumnos. Entonces le pregunta a los niños sobre qué palabras recuerdan, ¿no? Y esto les dice la maestra, ¿no? O bueno, la directora, ¿cómo se dice cabeza? Y pues los pequeños en verdad no se acuerdan cómo se dice cabeza. Entonces hasta que la directora les dice, pues, head, ¿no? Y los chicos repiten, head, todos al unísono. Y luego comienzan a tocar pues diferentes partes del rostro, ¿no? Cuando la directora o la maestra les decía, ¿no? Nose, mouth, etc. Y los chicos comenzaban pues, ¿no? A tocarse. Luego, la directora utilizó ayuda de memorias para ayudarles a decir las palabras del rostro, entonces estaban haciendo vocabulary face, ¿no? Estas ayudas eran palabras escritas en inglés, ¿no? Así como los flashcards, que son las imágenes, los word cards, ¿no? Las palabras que de pronto están en algún material, ¿no? Cartulina, etc. La ortografía fonética, la palabra escrita en español también, es lo que observaron, ¿no? Entonces estaba tipo mouth y también boca, ¿no? Una vez que repasó el vocabulario del rostro, propuso que todos cantasen una canción, que era una adaptación de una canción en castellano. Se pusieron de pies, etcétera. Cantaron la versión en español primero. Los chicos bailaban, como decíamos ayer, a los niños les encanta mucho esto. Por eso también una de las metodologías que se utiliza de esta edad es el TPR, ¿no es cierto? El Total Physical Response. Es importante que ellos utilicen su cuerpo y porque además va de la mano con el attention span que vimos ayer, ¿no? Que necesita del movimiento, de bailar, hacer dinámicas, etc. También. Bueno, hacen esto, se tocan partes del cuerpo, creo que estaban practicando o aprendiendo, y luego cantan esa misma canción, pero sustituyen las palabras del rostro con palabras en inglés. ¿No? My eyes, estamos bien. Eso se realizó línea por línea, después la directora, ¿no? O sea, la directora lo hacía y los chicos repetían. Incluso ellos observan que a menudo la palabra my, este possessive, se convertía en me. Entonces ya no era my ears, sino era me ears, estamos oyendo. A los niños no les entusiasma cantar en inglés. La directora da cuenta que pronto no había, ¿no?, esa respuesta que esperaba de los chicos, de los pequeños. Entonces hace una pausa y les da una pequeña charla en español sobre la importancia de aprender inglés para hablar con otros niños y otras personas para viajar cuando crecieran. Hasta ahí, ¿qué observan ustedes? Pueden comentar ahí en el chat. ¿Qué podrían observar que fue lo positivo de estos minutos de la clase? ¿O qué de repente no fue lo tan adecuado de realizar? Imagínense, nosotros somos el equipo de British Council que va a observar esta clase. O le estamos enseñando de pronto a chicos que van a ser profesores de inglés. Tenemos que evaluar a este, ¿no?, el futuro profesor o profesora, supongamos. ¿Cuáles serían nuestras observaciones? ¿Qué ustedes me podrían indicar en el chat? ¿Qué notan de esta primera parte, no? Porque ahí tenemos, me parece, sí, la segunda parte. Entonces, ¿qué podrían notar acá que no debió realizarse o debió realizarse de una manera distinta? Que no lo hubieran considerado ustedes para realizarlo en la clase. ¿Mm? Acá creo que no tengo la edad del aula, pero son pequeños, como les decía. ¿Qué me dicen? Pueden poner ustedes en el chat. Que no creerían que fue lo adecuado, que mejorarían, que no iba acorde con la edad. ¿Algunas ideas que quieran compartir por el chat? Estamos viendo probablemente en los primeros, ¿cuántos? 10 minutos, ¿no? 15 minutos de una sesión. La canción de inicio, el vocabulario, los word cards, el uso del español. Por ahí sugieren de pronto esta dinámica del Simon Says. Exacto. Luego está reducir el uso del español y en vez de eso señalar con
Con mímicas, de señalar o usar mímicas, ok, sí. ¿Qué otras ideas, qué otros comentarios ustedes tendrían para esto? ¿Mm? Pueden ir a una canción, castellano, ¿no? ¿Por qué los niños no se sentían entusiasmados o motivados para cantar la canción en inglés? ¿Cuál creen que haya sido la razón? ¿No? Si generalmente sabemos que a los chicos les gusta este tipo de dinámicas, ¿por qué? Y ellos lo resaltan, ¿no es cierto? Acá en su observación, ellos en verdad no están como que entusiasmados de cantar en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sucedido ello? Ujú, por aquí lo ponen porque cantaron en español, o la, perdón, porque la aprendieron en español. Exacto, y aquí eso de repente no lo hemos tocado mucho en las sesiones porque también entran a tallar otras, incluso temas a raíz de aprender un segundo idioma, pero ¿qué hay con el uso del español? ¿No? Eso no lo hemos tocado profundamente porque de pronto iría más a temas de metodología o enfoque, pero ¿qué hay con usar el español? Si estamos enseñando inglés, ¿no es cierto? El propósito es que aprendan inglés como una segunda lengua, sea que sean adultos, adolescentes o niños. ¿Cómo entra a taller el uso del español? ¿Se utiliza o no se utiliza? ¿Cero español? ¿O puede ser mitad mitad? ¿Cómo creen ustedes que debería ser ello? Eso es también uno de los, así como hemos visto que existía mucho esta confusión, esta falsa creencia de que no, que todavía no, que no aprende inglés porque se puede confundir con su lengua materna, mejor que aprenda bien la lengua materna y después venga el inglés, ¿no? Lo mismo sucede con el español, ¿no? Hay mucho que, no, pero si no, ¿cómo entienden? O son muy pequeños, ¿no? ¿Y cómo les hago entender si recién están aprendiendo? ¿No? También hay esto. Pero recordemos lo que vimos la primera sesión cuando hablábamos de aprendizaje, adquisición y cuando hablamos de los skills, ¿no es cierto? Hay skills que se dan básicamente por adquisición y skills que se dan por aprendizaje. Entonces, si estamos hablando de adquisición, lo mejor es, y también se acordarán la teoría del input, ¿no? Las Vygotsky, etcétera, etcétera, es importante que ese estudiante esté pues inmerso en el nuevo idioma, o en este segundo idioma, en este caso en inglés. Entonces, si nosotros vamos a recaer en seguir utilizando el español, no estamos ayudándolos a que ellos pues puedan, ¿no es cierto?, adquirir ese sonido, esa fonética, ese vocabulario, ¿verdad? En el segundo idioma, que es lo que se planea hacer. Ahora, no es que tampoco satanizar el español y que no, jamás voy a utilizarlo, ¿no? Porque evidentemente por ahí, dependiendo del contexto, y ni siquiera solo pequeños, puede ser en adultos, que en algún momento para que se pueda recurrir o quieran ellos confirmar, sí, no vamos a, como decía, no se trata de satanizar el idioma. O la lengua materna, ¿no? En este caso en español, pero será alguna otra lengua materna. Pero sí, la mayoría o el gran porcentaje del tiempo en la clase, ese tiempo comunicativo, es el que yo me expreso hacia ellos como teacher y ellos hacia mí o sea, con sus compañeros, tiene que ser la mayor cantidad de tiempo en inglés, porque es ahí donde tienen que practicar, ¿no es cierto? Cometer errores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos acá en esta primera parte es esto, como ustedes me ponen en el chat, ¿no? Es bastante español. ¿Por qué hacer, por ejemplo, la pregunta, o la directora, la maestra, por qué preguntarles cómo se dice cabeza? Y no, how do you say head? O what's this? ¿No? Señalarse, como ustedes mismos dicen, con su propio cuerpo, con alguna imagen, ¿no? Entonces, ¿por qué recurrir al español desde el lado de la maestra? Lo mismo sucede cuando el vocabulario, ¿no? ¿Por qué recurrir a los word cards en español? ¿No? ¿Por qué recurrir a los workouts en español? Si ya están en la edad, de pronto, si ya están en la edad de leer, perfecto, válido. No como el caso de ayer, ¿se acuerdan que vimos ayer del aula de 4 años cuando todavía no leen y la profesora escribía en la pizarra? No tiene sentido. Si es un aula donde ya están leyendo, de pronto primero primaria, segundo, perfecto, ¿no? Pero lo usan en inglés. ¿Por qué también recurrir al español? Esa es básicamente la traducción de la palabra, ¿no? Entonces,
Y esto, además de esto del español, inglés, etcétera, la idea es ayudarlos a los chicos, si enseñamos a edades tempranas, a que comiencen a pensar en inglés. Esto me pasa mucho y no sé si ustedes lo han notado con alumnos más grandes. Adolescentes, adultos, cuando ellos, por ejemplo, conversan o hacen un writing, básico darse cuenta que tal writing, por ejemplo, y yo cuando doy el feedback o hablo con mis alumnos, les digo, es que ustedes están pensando en español y redactan en inglés. Y no debiese ser así. O sea, al inicio cuando uno va aprendiendo el idioma es normal. A todos los que hemos aprendido idiomas nos va a pasar, y eso incluso tiene un término, se llama interlengua, que es ese proceso, ¿no es cierto?, de que todavía estamos con todo a nivel mente de nuestra lengua materna, y de pronto ir aprendiendo en la segunda lengua. Es importante, sí, se va a dar, sí, pero no es algo que deba mantenerse, ¿no? Que no deba mantenerse. Entonces, lo ideal es que ellos lleguen a pensar en inglés para que puedan hablar en inglés, redactar en inglés, ¿no? Porque no debo yo pensar en mi lengua materna en ese caso, ¿no? Pensar en español y lo trato de escribir en inglés. No, porque ahí nos vamos a dar cuenta de diferentes errores de vocabulario, gramaticales, de sintaxis, etcétera. Los famosos false cognates o false friends, por ejemplo, ¿no? Es algo que pasa con ello, porque estamos pensando en español, pero intentamos reproducir en inglés, y no debe ser así. Entonces, para empezar, por eso la importancia desde el día uno, en el nivel, en la edad que estemos, hacerlo todo en inglés. Desde el profesor, desde el teacher, la teacher, ¿no? Y ayudarlos a ello en ese proceso. Entonces, acá podemos observar eso, ¿no? Que, ¿por qué el inglés? Y como vemos, es la frase, y eso sí crea confusión en los chicos. Entonces yo digo, my eyes, estamos viendo, my eyes, estamos viendo, o es español o es inglés, ¿no? Y justamente eso llega a terminar anulando el inglés para volver al español. Mi ears, estamos oyendo, ¿no es cierto? Entonces llega a ello, y esto llega a pasar, porque los chicos es como que español, inglés, español, o español porque es lo que yo sé, ¿es cierto? Entonces esto pasa. Y esto con lo que no le entusiasma, creo que también por ahí lo pusieron en el chat, sí, claro, de pronto es algo que ya están aburridos de ser, siempre hacen lo mismo, ¿no? Y si además no lo saben, ¿no? Si no la saben, porque de pronto están cantando en inglés cuando la aprendieron en español, pues en verdad los chicos no lo van a cantar. ¿Bien? Por ahí no he mencionado lo último. Les merece una opinión la parte del final, en donde la profesora pausa ese momento de la clase y habla con ellos sobre lo importante que es aprender el inglés. ¿Qué creen sobre esta parte? A mí me hace mucho ruido, a decir verdad. No estamos hablando de niños, ok, no quieren cantar o no cantan, y yo como teacher corto la clase y les hablo y les digo, "No, chicos, tienen que, ¿no? No tiene sentido, no me parece apropiado". Exacto. Sí, porque estamos hablando de niños y a un niño les es importante que la... No, al niño hay que motivar, exacto, no debido a la edad, hay que motivarlo justamente de manera del juego, todo con dinámicas, metodologías. Exacto, otras actividades pertinentes al tema. Y mismo como vocabulario, Face, hay tantas cosas que uno puede utilizar. Entonces, por ejemplo, esta charla, y que además yo la doy en español, no va. Puede ser que sí, en alumnos más grandes, en adultos, en clases que donde yo noto que todos los días usan español, no quieren hablar en inglés, entonces sí corto y converso con ellos, porque además son grandes. Ahí yo sí confieso haberlo hecho con mis alumnos adultos, ¿no? En algún momento que sí he tenido que conversar con ellas, pero no lo hago en español, salvo sea un nivel bastante básico, bastante bajo, por ahí de repente, pero no, usualmente, y es explicar, entonces sí, claro, es tomarse el tiempo, porque nosotros, ese es nuestro rol del teacher, ¿no es cierto? Recordemos que no solamente vamos a enseñar, que te reviso la tarea, te evalúo y ahí quedó, no. Se supone que nuestra función es que ellos puedan comunicarse en el idioma. Entonces sí, en algún momento será necesario, pero claro, en una edad más grande, ¿no? Donde les convergen y digan, ok, de pronto no tanto la importancia de, yo a veces los cojo por el lado de que, chicos, están invirtiendo su tiempo, su dinero, por algo, ¿no? Entonces, utilícenlo, ¿no? De manera más sabia, más inteligente, aprovechen el tiempo, etcétera, etcétera.
¿no? Pero con grandes, exacto, no con pequeños porque no va. O sea, tú le dices esto a un niño, es importante, pero les entra por acá y les sale por allá, ¿no? Entonces, y acá al utilizar el español, recordemos también que algo que mencionamos ayer, ¿no es cierto? Cuando hablamos, la mejor forma de que los chicos aprendan es por imitación, y es gracias a las maravillosas neuronas espejo, ¿recuerdan? Que es aquello que los ayuda a imitar. Entonces, si estamos, por ejemplo, acá aprendiendo vocabulario, les estamos enseñando a que aprendan las palabras de que pronuncien, es básico para que ellos puedan pronunciar, que me imiten. Para ello, yo necesito hablar en inglés. Entonces, para que las neuronas espejo funcione como debe ser y que los chicos vayan reteniendo la pronunciación, los fonemas, etcétera, de las palabras. Pero si yo más bien estoy hablando en español, no hay que van a poder ellos imitar, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno les conversa, les habla, les suelta las frases de acuerdo a la edad, los estamos ayudando a eso, estamos ayudando a que esas neuronas perciban las señales para que llegue al cerebro de ellos y los comiencen a imitar, ¿no? Entonces, todo tiene que ver. Y acá, como que no estamos verdaderamente llegando a ese aprendizaje significativo que queremos en ellos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, los chicos pueden escuchar, es importante para hablar con otros niños, pero ¿qué niños? ¿No? O como mi hijo me dice también muy sabiamente, mamá, acá en Perú se habla español, ¿no? Entonces, ¿yo por qué le voy a decir es importante que otros niños? Pero aquí en Perú hablamos español, ¿no? Entonces, para viajar cuando crezcan, ¿no? Entonces, no, como que no iba, como ustedes mismos dicen, ¿no? Entonces, esa fue esa primera parte de la clase. Veamos qué más observaron en esta clase hace unos años aquí. La directora presentó una palabra, chin, se centró en la pronunciación del sonido, ¿no? Ese es el fonema ch, ¿no es cierto? Ayuda a los niños a hacer la conexión entre el sonido de la palabra chin, la palabra español chocolate. Miren, ¿no? Utilizó instrucciones como repitan después de mí. Está en comillas, entonces quiere decir que la profesora o la directora dio la instrucción en español. Ok, muy bien. Otras instrucciones se dieron primero en español y luego en inglés. Todos nos sentamos, sit down please. ¿No? Acá usó español también, pero después inglés. La siguiente etapa de la clase se trata de poner nombres en una imagen del rostro de un niño. Entonces usaban rostro y habían que poner los nombres, sí, de acuerdo. La directora había creado, bueno, se le pidió a un niño que pase al frente del salón, la directora señalaba la nariz y la niña tenía que decir lo que era en inglés. Nose. Pero pasaba que evidentemente los niños no se iban a acordar, ¿no? Algunos no recordaban, y el director, la directora daba indicaciones y alentaba a los niños diciendo, repitan después de mí. ¿Bien? Y los niños repetían la palabra después, after, en varias ocasiones. El niño pegó las etiquetas por la directora y utilizando cinta adhesiva, conector, etc. ¿No? Entonces, vean aquí, la misma pregunta, ¿qué observan ahora de esa parte? ¿No? Porque seguimos con la clase de vocabulario de las partes de la cara. ¿Ok? Y ya está entrando a la pronunciación, como les decía, en este caso, chin. ¿Qué opinan de esta comparación del fonema en la palabra chin con chocolate? Luego, bueno, se repite lo del anterior, sigue la aparición del español, ¿verdad? Entonces, acá también hablando de esto de las instrucciones, que es clave para el desarrollo y el manejo de la clase, las instrucciones, y por eso creo que mucho se hace esto del classroom language, ¿no? Que ellos sepan desde pedirte permiso para ir al baño en inglés, porque es algo que lo van a utilizar siempre. Y para que también ellos entiendan las instrucciones, es algo que lo van a tener siempre. Pero si estoy en el año escolar o en el ciclo, el curso, etcétera, y más bien lo utilizo en español, entonces los chicos nunca van a aprender esa instrucción, pasan al siguiente año escolar o cambian de profesor, ese profesor va y les da la instrucción y los chicos ni siquiera saben lo que significa repeat after me, cuando es algo que se ve aprender desde el día uno en que comienzan su contacto con el inglés, ¿no? Entonces, a todo ello repercute, ¿verdad? Y eso de las instructions es básico para que se pueda desarrollar la clase, ¿no? Entonces, y vean esto como les decía yo del fonema, ¿no? Comparar o utilizar como referencia el español para enseñar pronunciaciones del inglés, como que, pues, no va, ¿verdad? Porque para empezar, en inglés existe, perdón, en español existe este fonema.
Ese acá tenemos. ¿Sí? Recordamos los fonemas en español, ¿se acuerdan? Pero que también, ¿no? Los símbolos de los fonemas, me acuerdo que eso lo aprendí cuando estudiaba traducción y aprenderte todos estos fonemas, ¿no? Los simbolitos de los fonemas, pues, ¿no? Es todo un tema, pero en español, de hecho, es mucho más sencillo que el inglés, porque en el inglés hay muchos más sonidos, hay más sonidos de consonantes, hay más sonidos de vocales, a diferencia del español, ¿verdad? Si en el español tenemos 5 vocales, hay 5 fonemas de vocales, y en el inglés hay 12. Entonces, esto, por ejemplo, tratar de utilizar o tratar de crear una similitud entre la palabra chin y chocolate, como que no va, ¿no es cierto? De pronto pudo haber utilizado con palabras en el mismo inglés. No va a recurrir al español. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya después utilizaba esta actividad, ¿no es cierto?, de señalar. Y una vez más, ¿no? ¿Por qué no acordarse, por ejemplo, el vocabulario, ¿no? Del face, de la cara, la parte de la cara? Porque palabritas o vocabulario es algo que los chicos aprenden muy fácilmente, ¿no? Y no sé si ustedes tienen pequeñitos en casa, hijitos, sobrinos, etcétera. Así como desde chiquititos, ¿no? Cuando van comenzando a hablar, les enseñamos los colores, los números en inglés, perdón, en español, en su lengua materna, y lo aprenden, ¿no? Lo mismo en inglés, si yo a un niño pequeñito de año y medio, un año, dos, que está aprendiendo a hablar español y también le enseño colors, numbers, shapes, lo aprenden, ¿no? Porque mediante libros, mediante canciones, entonces ya a esa edad lo saben, pueden dominar este vocabulario. Lo mismo con partes de la cara, ¿no? Pero acá estamos hablando de un salón ya que son más grandecitos porque además leen, son 5 o 6 años, ¿por qué no sabrían ellos o no se acordarían de las partes de la cara? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se enseñó? ¿No? ¿Se recurrió también al español? ¿No? ¿O fue tipo memorizar nada más cómo se escribe la palabra y recordarla? No, ¿no? Entonces, ahí también es importante recordar cómo justamente se da la adquisición de un primer idioma, ¿no? De lengua materna. Lo mismo sucede naturalmente al enseñar en inglés, ¿no? Entonces, vean cómo se da, ¿no es cierto?, diferentes dificultades, por decirlo de alguna manera, o situaciones que suceden, que se dan en las escuelas o en centros educativos, al menos aquí, y que eso se acuerdan que en algún momento se abría el debate de, si estamos hablando de edades tempranas, ¿quién es mejor para enseñar inglés? ¿El profesor de educación inicial que sabe inglés? ¿El profesor que estudió para ser profesor de inglés, pero no tiene preparación para niños? ¿No? Es un gran debate, una gran disyuntiva que existe desde lo más alto de las políticas públicas, pero que podemos ver que hay un impacto en el aprendizaje de los chicos. Entonces, si enseñamos así, si se enseña así, esto no va a lograr el aprendizaje significativo, entonces los chicos van pasando primaria, secundaria y en efecto tienen un nivel muy bajo o ese otro extremo de que no les gusta el idioma, ¿no? Entonces, me parece esta era la última, sí, esta era la última, el último casito que ayer no los pudimos revisar, nos considero importante, ¿no? Saber aquello que se encuentra, y evidentemente esos estudios que se realizaron aquí fue a raíz de la política pública que se planteó en un momento el gobierno de Humala, si mal no estoy, para fortalecer la enseñanza del inglés en el país, ¿no? Entonces se crea pues estos diagnósticos a nivel nacional, y se crea así, falta mucho. Pero bueno, todo como que quedó ahí estancado y otra vez nos hemos olvidado de ponerle punche a esto, ¿no? A nivel nacional, hablando a nivel nacional. Bien, bueno, entonces este era el que quedaba pendiente de ayer, y se acuerdan que también les mencioné, y voy a intentar mostrar el video, ojalá se pueda escuchar, cuando ya terminábamos de hablar de la edad temprana y nos íbamos al lado de los adultos, era que recordar que, como decía yo, el propósito del teacher es que tu alumno o tu estudiante pueda comunicarse en inglés, ¿no? Llega a eso, no que apruebe el examen, y yo entiendo como teacher, ay, ya, no, ya que pase, que apruebe, listo, I don't care, ¿no? Pero en verdad después de ellos lo toman como, sí, pues sí sé, estoy en tal nivel, llegan a la etapa, como decía, acabando el colegio o ya laboral, y sí, sí manejo tal nivel porque, no sé, terminé de estudiar en tal lugar, o qué sé yo, ya mi teacher me evaluó y aparentemente tengo ese nivel,
Y este video, que es bastante gracioso, un poco resume lo que sucede, ¿no? Y por eso la importancia, yo les decía, de sí hablar con los adultos o nuestros alumnos ya más grandes, decirles, chicos, no se autosaboteen, no se engañen a sí mismos, porque sí, tú puedes aprobar tu examen, puedes memorizarte para el examen, o si es educación virtual, puedes estar ahí copiándote, plagiando, y es medio difícil para mí notarlo a través de una pantalla, pero se están engañando. Entonces llega el momento que pueden estar en situaciones como las del video. Voy a ver si ojalá se pueda escuchar bien. Hey Danny, so can you just make sure you have those documents to me? I probably need them in about 5 minutes, but make sure they're alphabetized, remember we talked about, and then we're going to meet everyone because we're going to tell them, and it has to be in order, so I think that would be really good. You could just like get them from the Google Drive, I think that'd be really good. Oh, yes, I do. Yes, I am. Yes, Haley. Cheers, mate. ¿Qué dijo? ¿Sí se escuchó? Me confirman en el chat si se escuchó. Subí el volumen. Entonces, sí, ya, perfecto, gracias. Entonces, ¿no? Cuando dijiste en la entrevista que se hablaba 90% inglés y te toca trabajar y de pronto no entiendes nada, ¿no? Entonces, Daniel Valle lo encuentran en redes, bastante gracioso, y encontré estos videos que están relacionados con el inglés, y es bastante cierto, ¿no? Entonces, pues es importante involucrar a los mismos estudiantes, y no sé yo, más grandes. Esta charla que la Miss le daba a los pequeñitos, a esa no va, va a los más grandes, sí, tomémonos un tiempo en decir, mire, puede pasarles esto, sí, no, no lo toman en serio y no se autoengañan, no se autosabotea, ¿no? Porque llega el momento, pues, les toca ponerse a prueba. Sé, es porque yo aprendí bien, porque no quise aprobar por aprobar, porque lo dejé ahí, no, sino es que queremos lograr que ellos se comuniquen en el idioma, ¿bien? Entonces, viendo básicamente estos factores que influyen directamente a esta edad, aquí Jacobitz, hace ya algunos años, planteaba estos factores que entran a tallar ya en aprendizaje en edades más grandes. Bien, dice instruction factors, learner factors, and sociocultural factors. Planteaba como que 3. Bien, entonces vemos que no solo depende de dónde voy a estudiar o cómo voy a estudiar, sino todo en conjunto. ¿No? Instruction factor, claro, entrará a tallar, perdón, el rol del teacher o del docente, ¿no? Cómo se trabaje, cómo se lleve la clase, por ejemplo, si no utiliza español en la clase, ¿no? Desde la calidad de la interacción de la enseñanza, ¿no? Si ese teacher tiene buena pronunciación, entonces evidentemente ellos también van a poder copiar una buena pronunciación, si la gramática también clara, el vocabulario, ¿no? Todo eso entraría en este factor, en el cuadrito morado, ¿no? Por eso sí, el nivel, el conocimiento, por supuesto, la preparación que tenga el docente va a repercutir en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso, ¿no? Queda bastante claro, y más aún en un idioma, en el aprendizaje de un idioma donde hay mucho esto de la imitación, ¿no? El pronunciation. Entonces, si yo tengo un teacher que siempre me enseña una palabra y está mal pronunciada, de pronto que el teacher tampoco se dio cuenta, y es algo que lo tenemos como que ahí, que incluso se llama fossilization of errors, ¿no? Que nunca jamás se nos corrigió y todavía hemos pronunciado así, y pronto nos enteramos que habíamos pronunciado mal toda la vida, y así lo enseñamos, entonces eso queda en ellos, y pues se convierte también para ellos un fossilization of error, ¿no? Entonces desde ahí todo entre cómo les decimos a redactar, incluso esos temas de las diferencias de inglés o de acento, ¿no? Si es British, si es American, que es básicamente los dos principales que se dan, ¿no? O enseño en británico o enseño el inglés americano, ¿no? Generalmente son los dos más grandes. Sí, podemos haber profesores que hemos estudiado, que enseñamos en inglés británico, en mi caso yo lo estudié y además es el que enseño, pero así como habrá profesores que se dedican más al americano, enseñan el americano, se certificaron en el americano, pero cuando nos toca enseñar es importante sí saber como que de ambos. ¿Por qué? Porque resultará relevante explicarles, por ejemplo, a los chicos que, no sé, la diferencia es en vocabulario. Así se escribe en británico, así se escribe en el americano.
¿no? O no considerar como un mistake aquellos que escriben, no sé, si estoy enseñando en el inglés, con el inglés británico y alguien me hace un spelling del americano, no lo voy a considerar un error. Pero para eso yo tengo que saber que no, sí, es válido escribir de esas dos formas, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Nosotros saber y explicarles a ellos, ¿no? Yo también yo enseño, sí, el inglés británico, y tengo chicos que me vienen de haber estudiado el americano, el colegio nacional americano, o escriben como tal. Entonces, ok, sí, y me toca pronto así decirles, ¿no? Aquí, de esta forma es en el británico, o diferencias en gramática, ¿no? Tan notorias como el verbo tener, ¿no? El have en el americano, pero el have got en el británico. Entonces, es importante saber eso y no creer que uno es el correcto y ya, no, si tú escribes de esa manera está mal. ¿No? Pero sí es importante que nosotros como teacher sepamos, ¿no? Y enseñarles a ellos que sí, todas las formas son adecuadas, de pronto ellos mismos a que se van, por qué camino se van, ¿no? ¿Por qué cuál más van a utilizar, incluso con la misma pronunciación? Eso me pasa, por ejemplo, también mucho cuando tenemos pronunciación y yo cojo ciertas palabras y les pregunto, y claro, la gran mayoría me pronuncia de una manera y por ahí uno que otro pronuncia de la otra, ¿no? Por ejemplo, el tomate. ¿Cómo se dice tomate? Si me preguntas, how do you say tomate in English? Y por ahí, tomato. ¿No? Yeah, tomato, it's correct, but that's American English. British would be tomato, ¿no es cierto? Entonces, ahí cambia la pronunciación y algunos se quedan como que, nunca jamás escuché tomato, ¿no? Pero es correcto. Y si alguien dice tomato, está bien porque es acento británico. Entonces, sí es importante, ese es el aspecto de, como decía, instruction factors, de nosotros, pues, también decírselos, compartirlo, enseñarles y no, como decirlo de alguna manera, no creer que está incorrecto las formas en que ellos puedan redactar o escribir, ¿no? Igual con advertisement, ¿no? Theater o theater. Así, cosas claves, de diferencias bastante claves en la diferencia en pronunciación, en gramática, etcétera, entre un inglés y el otro. ¿No? No, y no condenar, esa verdad, no condenar si hay un error en ese sentido, porque en verdad inglés es inglés, ¿no? Pero es importante decirles a ellos que hay esas formas y que van a escuchar es otra forma de pronunciación, otra forma de escribir, etc. Incluso hay algunas particularidades también en algunos de los verb tenses, cuando se enseñan diferentes tipos de inglés. ¿Bien? Entonces, eso entra más que nada en taller desde ese lado. Learner factors, como le decía, y lo vimos ayer también, los aspectos o los factores que entramos en taller del estudiante, ¿no? Esos aspectos sociocognitivos, por ejemplo, de su propia motivación, que lo vamos a ver un poquito al final, pero ya lo hemos ido explicando. De la propia disposición, tiempo, práctica que le pongan a ello, y sus formas de aprender, qué es mejor para ellos. A algunos les resulta de pronto si escribir, no sé, tener aparte, por ejemplo, su lista de vocabulario, otros de repente no. Entonces, eso también entra a tallar y que ellos mismos van descubriendo. Yo cuando hago, por ejemplo, listening o reading, ¿no? Y están las diferentes strategies, etcétera. Algunos les funcionará mejor de una forma y a otros de otra. Entonces, yo al menos siempre también le digo a mis alumnos, a ver, pueden hacerlo así o así, y ustedes van viendo qué es mejor, qué es lo que mejor les parece a ustedes, con cuál mejor se sienten cómodos. No sé, si es un ejercicio de listening, que tienen que escuchar sobre dos personas y tienen que responderles 4 preguntas sobre 2 personas y solo tienen que escuchar 2 veces, ¿para qué es mejor escuchar la primera vez y completar las 4 o dedicar una vez a cada persona? ¿No? Entonces ellos tienen que también ir descubriendo cómo ellos mejor sienten que aprenden, ¿no? Nosotros le damos las guías, les explicamos, decirles, mire, esto es así, o por ejemplo, si es listening, y me acuerdo, ahorita en virtualidad es difícil poder controlar que no se vayan a los scripts, pero yo me acuerdo que en presencial, cuando teníamos un listening, generalmente en un libro, en la parte de atrás vienen los scripts, ¿no es cierto? Y me tocaba hacer un listening y siempre había por ahí uno o dos que inmediatos iban a la parte de atrás y querían comentar. Entonces ahí me tocaba así decir, ok, this is a listening, not a reading exercise. Hablas así como de manera general y ya por ahí se daban cuenta y como que no, trataban de, de pasar viola y volteaban y regresaban al listening. Entonces, claro, explicarles de que, ok, no es el profesor antipático que no me deja leer, no, sino que lo que yo quiero es ir
hacerlos entender, ¿no? O explicarles de alguna manera que lo que queremos es que practiquen y vayan desarrollando su listening skill. Por eso les vamos a poner un listening, es un audio, no queremos que lean de inmediato el script, que lo podemos utilizar después para reforzar o hacer alguna otra actividad y cerrar. Sí, está perfecto, también el script se puede utilizar para ello, pero no cuando busco justamente que vayan desarrollando y vayan adaptando el oído. Porque después lo que hacen eso, ¿no? Siempre van al script y nosotros como teachers no decimos nada, no. No, pues no van a practicar, encima acuérdense que ya a la edad, ya pasaron ese periodo crítico del desarrollo de la habilidad auditiva, entonces, y encima cuando tienen la oportunidad de ir escuchando, no lo hacen y se ponen a leer, entonces, todo mal, ¿no? Todo mal. Y llegan a la vida real, como vimos el video, escuchan y no entienden nada. Entonces, no se logró el propósito, no se pueden comunicar en inglés. ¿Ya? Entonces, esta parte de aquí, de ello. Otro factor también importante es, como les decía, eso del consumir o estar siempre, perdón, rodeado de inglés. No creo que también les mencioné y que yo se los hago llegar a los alumnos, los adolescentes, los adultos, esto de el simple hecho de preguntarles en algún momento, ¿tienen configurado su celular en inglés? Yo hago esa pregunta y la gran mayoría me dice no. ¿Pero por qué? Cambian y al inglés, sus redes sociales, usan Facebook, TikTok, Instagram, no lo sé, está en inglés, en español, en Spanish. ¿Por qué? Cámbienlo en inglés. Mm. Sigan redes, sigan páginas que estén en inglés, ¿no es cierto? Y así van ellos mismos en su propio entorno. Y que estamos saliéndonos de la típica clase, el libro, la maestra, el profesor, la pizarra y el libro de gramática. No, es algo que ellos van consumiendo en su día a día, teoría del input, y que lo están también teniendo en inglés. No sé si se acuerdan de unas primeras sesiones, yo les decía que, por ejemplo, que vivíamos con esto todo el tema del COVID y yo veía mis clases y mis alumnos ni siquiera sabían qué significaba COVID, que es una palabra, es un acrónimo en inglés. O no sabían el vocabulario, todo lo relacionado a la enfermedad y no lo sabían en inglés, por más que lo veíamos mañana, tarde y noche. Por ejemplo, hoy la coyuntura política y todas las desgracias y crisis que estamos viendo desde temprano, es algo que se va a tocar hoy y probablemente en todos estos días. Entonces, es vocabulario preciso también para saber si los chicos dominan algo que todo el mundo está hablando, porque no solo incluso es Perú, sino ya esto sale a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, desde cómo se dice vacancia, ¿no? Cómo se dice vacar a un personaje en forma de verbo. Entonces, eso es algo que, ¿cómo lo podrían saber? Porque, ok, now we're going to learn about the vocabulary related to political crisis in Peru. No, aburrido. Algo tan simple como que lo tengan en el celular y lo vayan leyendo. Por ejemplo, lo iba a colgar ahora en mis redes y ya me olvidé, pero guardé el link porque la BBC ya lo sacó y la BBC saca en inglés. Entonces ahí, por ejemplo, full, dependiendo del inglés, perdón, del nivel de mis estudiantes, yo puedo utilizar un artículo como ese y tengo harto vocabulario para poder aprender de ahí. O si les toca escribir un essay, supongamos, ok, write an essay, giving your opinion, no lo sé, ¿no? Inventándome ciertas actividades, pero para utilizar cosas que están ahí, en el minuto a minuto, y que existe cierta, ya ganamos también ahí terreno, si es, porque existe cierta motivación o relevancia, porque es algo que además nos sucede como país en este caso, como ciudadanos, o como sucedió con la enfermedad del virus, que nos atañía a todos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cositas es lo que ayuda y nosotros hacerles llegar a los chicos, no crean que solamente van a aprender inglés viniendo a la clase, o conectándose, o estando acá en la clase en el colegio y leyendo la página en su libro, porque realmente no va a ser así, ¿no? Y por último, factor que está en cuadro verde, lo sociocultural, que eso básicamente sale un poco relacionado con lo que se ha mencionado ahora último, ¿no? Que tiene que ver con fuera de la clase propiamente, ¿no? Llevarlo, ok, partimos de que sin Vygotsky decía esto de la teoría sociocultural, ok, y ese entorno somos el teacher y sus partners, más allá de este entorno, ¿dónde utilizan o dónde practican el inglés? Yo también a veces les pregunto, ¿que hablan inglés con mi familia en la casa? No, teacher, con nadie. Ok, ¿lo hablan o lo utilizan en el trabajo, en la universidad? No sé, no, tampoco nadie. Entonces, claro, eso sí va a ser, de alguna manera, cierta desventaja aquel que ya, por ejemplo, vive en un país de habla inglesa,
¿no? Entonces, claro, hay obligado porque hasta quien te vende en la bodega te va a hablar en inglés, prendes el televisor y todo va a estar generalmente en inglés, entonces sí, ahí el input entra a tallar bastante fuerte, a diferencia de los que no, ¿no? Los que en efecto no vamos a encontrar inglés, salvo lo busquemos en poner televisión, canales en la inglesa, o vayamos a redes sociales que tengan que ver, que estén en inglés, ¿verdad? Entonces, todo eso también entra a tallar. Es un factor importante en el aprendizaje más general en las edades más grandes, que adolescentes, adultos. Me decía, los chiquitos, los pequeños no van a ver o van a buscar leer en la BBC, no, pero sí sus videos, sus juegos, ¿no es cierto? Los canales de YouTube que les pongamos a los pequeñitos y que además les interese, también, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de pequeños y hablábamos de la coyuntura, que es un aspecto más general también sociocultural, Plaza Sésamo, Sesame Street, que es lo máximo y tiene siempre un montón de recursos. Inicios de pandemia sacó bastantes recursos, sacó incluso una aplicación, yo me acuerdo que las instalé y descargué todas para utilizar con mi hijo. Entonces, y a modo de juego, porque se me enfocado en niños, iban aprendiendo sobre estos temas, ¿no? En inglés. Entonces, y en caso preciso de Sesame Street, que lo sacó en pandemia, después ellos tienen además una rama que va también por el lado de inclusión, desarrollo socioemocional, entonces es maravilloso, y los chicos en edades tempranas lo aprenden de esa manera, ¿no? Sacaron incluso ese episodios, juegos, porque entran más personajes, incluso, por ejemplo, lo de hoy, ¿no? Niñitos que son de otros países, migrantes, o que son niños con espectro autista, y los personajes de Sesame Street existen hoy, y están mediante el juego, mediante materiales enfocados a niños. Entonces, todos ellos ya están ellos en ese entorno, sí, los chicos llegan a esos materiales, esos recursos, uff, van aprendiendo un montón. Lo mismo en el caso de los adultos, de pronto no van a irse a Sesame Street, pero como les decía, todo ese entorno sí es importante, y entretener sus propios intereses, ¿no? Si es alguien que se dedica a los negocios, entonces que busque sus referencias o siga personas relacionadas a negocios, pero en inglés. Si es alguien que está en el campo de la moda, no lo sé, diseño, pero que busque en inglés. Y así, ¿no? Entonces, que estén relacionados a ello, porque esos aspectos, como ven ahí, esos factores socioculturales sí son importantes y entran a tallar en el aprendizaje de un segundo idioma, en este caso del inglés, ¿no? Entonces sí es importante conocerlo, saber, y que, como dice, y además lo están dando pues de una manera bastante natural. Dejamos de lado esa formalidad del teacher, pizarra, libro, examen, no, lo van a aprender mejor de esa forma, ¿no? Si juegan a los videojuegos, que utilicen sus videojuegos en inglés, ¿no? Que utilicen sus videojuegos en inglés. El mundial, ¿se acuerdan que también mencionaba el mundial? Algo que por ahí la gran mayoría le gusta, entonces utiliza el mundial, vocabulario relacionado a ello, en inglés, ¿no? Entonces, a nivel sociocultural también, nos dan a nosotros, teacher, amplios recursos, amplios materiales que podemos utilizar provechosamente con ellos, ¿no? Y llevarlos por ahí y explicarles que esa es una mejor forma también de poder aprender y reforzar el inglés, ¿bien? Esto es otro que también encontró en esta investigación, o hace unos años, sobre los porcentajes que dependen o la influencia que se da en el aprendizaje en edades adultas. Perdóneme. Un ratito. Entonces vean que está, evidentemente existe una influencia en el aprendizaje desde la aptitud que ellos tengan, su perseverancia, su motivación, la inteligencia y factores. Pueden entrar ahí a detallar los socioculturales y más. Si ven, ahí están el porcentaje que estimaba Jacobitz en esto: un 33% de aptitud, 33% de perseverancia y motivación, el 20% inteligencia, 14% otros factores. ¿Okay? Por ahí el teacher, el lugar donde aprendan, sociocultural y demás, ¿no? Entonces vean todos los factores que entran a tallar en esto. Como decía, esa aptitud para aprender, a veces pasa, no sé si ustedes también pueden haber dado cuenta, que uno cuando está enseñando pues el inglés y notan que los estudiantes, incluso como decía grandes, comienzan a tener estas dificultades
pero no porque sea precisamente dificultad en el inglés, sino que son dificultades que acarrean en su propia lengua materna. Cuando a mí me tocaba enseñar parts of speech, por ejemplo, ¿no? Y uno les pregunta, ok, what's an adjective? O what's a noun? Y por ahí no te responden. Y ya dependiendo del nivel, ok, ya, por ahí te dicen, ¿no? Sustantivo. Ok, ya, what's a sustantivo? Y esperas que te explican y te expliquen qué es un sustantivo y no pueden, porque no saben lo que es un sustantivo. No me acuerdo, muchas veces les digo, ok, remember your school classes. What's a noun? ¿No? Entonces, y muchos se quedan como que, en verdad, no, no saben. Y claro, si ellos vienen con esas problemáticas, esas dificultades de su propio idioma, sí va a tener un efecto en el aprendizaje del segundo idioma, ¿no? Porque tú no esperas enseñar en inglés aquello que se supone, con comillas, que ya saben o dominan en la lengua materna, ¿no? O las diferencias de, I don't know, between a verb and an adverb, ¿no? Y también se quedan como que, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas que también tienen que, dependen, ¿me entienden? Y es como que, uy, ok, si tengo ese grupo de estudiantes o ese estudiante que tiene esa problemática, va a ser mucho más difícil la enseñanza, ¿ok? Perdón, del inglés, ¿no? Va a ser más challenging, que no se va a suceder con todos, pero sí podemos notar, y es bueno que nosotros podamos identificar a ese estudiante o ese alumno en el aula, ¿no? Para saber, ok, cómo abordar y cómo llevar a ello, o de pronto hacer como un pequeño recordaris para todos, no sé, del tema que yo pongo como ejemplo porque suele ser esto de los parts of speech una gran confusión, ¿no? O se olvidan de pronto qué es exactamente el noun, el adjective, el adverb, el verb, ¿no? Entonces sí esto también entra a tallar, es otro factor que va a entrar a tallar en el aprendizaje de un segundo idioma, ¿no? Entonces, si alguien, claro, es un adulto, eh, o estás haciendo, no sé, si tipo los conditionals, el subjuntivo, y, ¿no? Y uno le pregunta el pretérito pluscuamperfecto del español y te quedas como, ah, esto, ¿no? Claro, y si no me quedo claro, repito, en el español, entonces el problema va a estar también en el inglés, ¿no? Eso pasa un poco con el present perfect y el past simple, ¿no? Que en español lo utilizamos mal, ¿no? La gran mayoría lo puede utilizar mal, y evidentemente en el inglés, porque como yo sigo pensando en el español y así lo uso en el español, entonces yo creo que en inglés va a ser igual, se lo traduzco al inglés, y no es así, ¿no? Entonces, eso también, si estamos utilizando mal en nuestra propia lengua, definitivamente va a afectar en cómo lo aprendamos en la segunda lengua. Bien, entonces eso también es algo a considerar, a diferencia, por ejemplo, con los pequeños, ¿no? Por eso esto que los chicos se van a confundir, no, no, mejor, porque van aprendiendo lo que decía, si es en español y si es en inglés, perfecto. Cambio de más grandes, esa es la dificultad, ¿no? Y por supuesto, el aspecto de, como decía, en la motivación, perseverancia, en el sentido de que necesitamos de ese contacto, de esta práctica, aquello que no practicamos en idiomas, que no practicamos, que no utilizamos, lo terminamos olvidando porque a nivel cerebro eso se va como que quedando ahí, no lo utiliza. Sí, puede estar ahí reservado en algún momento, que si vuelvo a leer, a escuchar, a escribir, sí, ¿no? Como que vuelve a salir, pero si no lo utilizamos, pues se olvida, ¿no? Entonces sí, en la consistencia, la práctica, que creo que nosotros lo sabemos, pero es importante también enseñárselos a ellos, explicarles, ¿no? Que si tú te vas a concentrar solamente en tu clase de 1 hora, luego cierras tu libro y te olvidas más del inglés y bueno, nunca más vuelves a escuchar inglés hasta mañana, tu otra hora más, no va, ¿no? No va. Por eso siempre hay recordarnos de cómo nosotros aprendimos el español. Incluso antes de pisar el colegio. ¿Por qué? Porque mamá y papá no se hablaban en español, porque lo escuchábamos en la tele, porque salimos a la calle y las personas que hablaban estaban hablando en español. Lo mismo tiene que ser con el inglés. ¿Cuál es la diferencia? Que claro, no vamos a encontrar de pronto a nuestra familia que sepa inglés, o en el trabajo no utilizamos inglés, entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otras fuentes, ¿no? Y ahí entra en tallar, como les decía yo, desde ver las noticias, escuchar música, ver películas en inglés, leer en inglés, ¿no es cierto? Esa es la forma que tenemos que buscar
y hacerles llegar a los chicos, ¿no es cierto? Que es la forma que hay que buscar un poco para imitar eso que teníamos de pequeños y por lo cual pudimos aprender a hablar nuestra lengua materna, ¿no? A eso tenemos que ir, ¿no? Y en verdad, cuando uno los explica a ellos y entiende y te tomas unos minutitos en ciertas clases, no, olvídate, como que se siente un poco, claro, si es así, pues tiene lógica, tiene razón, y ya comienzan a cambiar su, ¿no? Incluso su propio comportamiento en la clase, le ponen más empeño y demás. Esto también, por supuesto, desde los tipos de factores lingüísticos, que es básicamente lo que les estaba mencionando, ¿no? Si yo ya tengo errores en la lengua, en español, o uso mal la gramática en el español también, esto va a entrar a taller también en el inglés, definitivamente, ¿no? Desde los factores didácticos, por supuesto, como también Cruzes lo pusieron en el chat, de cómo se la clase, si encima yo voy a una clase que suele ser muy parecida a una clase tradicional, que el teacher solamente habla y yo no hablo, no me permite hacer preguntas, ¿no? Esas situaciones verticales que existían hace muchos años, o si el caso también psicológico es estas personas que de pronto terminaron odiando el inglés porque fue el teacher o la teacher que lo bulleó en la clase, lo avergonzó, o constantemente le corregía, ¿no? La mala pronunciación, etcétera. Entonces, esto también llega a afectar, como lo vimos ayer, niveles de estrés, ¿no? Y además, imagínense tener un teacher o una teacher que constantemente diga, no, that's incorrect, that's not correct, that's a mistake, bla, 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 y cada rato corrija, y nos diga, no, no. Y además no se avergüenza en clase, es un factor que entra a tallar y que va a perjudicar el aprendizaje, ¿no? Y eso de los sociales es básicamente lo mismo, como decía, la importancia también de, no sé cómo ustedes utilizarán sus dinámicas en clase, pero creo que la gran mayoría vamos a querer o utilizamos parte de la clase en que ellos conversen con los compañeros, ¿no? Porque no se trata de que uno individualmente o que uno siempre levante la mano y sea el que hable, no, sino que interactúen. Esto me pasa mucho a mí también con mis alumnos, que muy aparte que sea la evaluación o no, lo que uno busca es esto, pues que interactúen y que se comuniquen, y para eso necesito de otro humano. Entonces me toca explicarlas o cuando les toca trabajar en grupos, y no hablan, ¿no? O solo uno habla y el resto no, entonces yo les digo, a ver, chicos, lo que es importante para que desarrollen su speaking skill es interaction. Para interactuar necesitan a otro humano. Entonces, yo tengo que conversar con el otro, ¿no? Y ahí se pone, en realidad, ambas partes son responsables de. ¿Por qué? Porque si el otro compañero no habla, entonces este otro alumno debería tener las herramientas para invitarlo a hablar. ¿Qué tipo de preguntas utilizo? ¿Cómo lo invito a hablar? ¿Qué tipo de frases hago para comentar? ¿No? O qué pasa si estoy del otro lado, si noto que este otro compañero habla y yo no hablo nada. Eso no es realmente una interacción. Entonces, ahí también depende de qué language, qué phrases conozcan los alumnos para que intervengan y mantengan una conversación, que es lo que sucede naturalmente en el español, ¿no? Si estoy conversando con alguien del tema que sea y hay pues la fluidez, ¿no? Uno interviene, el otro empieza, el otro repregunta, devuelve pregunta, comenta. Esa misma fluidez de naturalidad es la que debemos buscar en ellos, pero en inglés, ¿no? Entonces les decimos y les damos las herramientas para que ellos lo hagan y justamente puedan desenvolverse conversando en el idioma. Entonces el aspecto social también es muy importante porque pasa eso, o sea, me matriculo, me inscribo o estoy en el colegio, si llevo las clases en el cole y ya, solo pienso en mí, entonces yo me encargo, yo siempre pronuncio, yo siempre hablo, siempre respondo, pero a la hora de interactuar no tengo las herramientas, no sé qué frases utilizar, no sé cómo dar mi opinión, no sé cómo refutar la opinión del otro, no sé cómo invitar a participar al otro, y eso es parte del speaking skill. A veces los chicos no lo tienen como que muy en claro porque de pronto el teacher tampoco se lo aclaró. Entonces, eso también es importante y es involucrarlos, me decía, básicamente los adolescentes, los adultos, y que claro, una vez más, no dejar de lado el aspecto que es propio de la personalidad, que puede pasar así, pero son tímidos. Y ahí me incluyo yo. Yo cuando estudiaba inglés, siempre los feedbacks de mis teachers eran, tienes que participar más, tienes que hablar más. Pero es que a mí siempre
A mí nunca me gustaba hablar, ¿no? Nunca me gustaba hablar, me daba vergüenza, me daba roche. Sí, y de ahí como yo termino siendo profesora y hablando entre tantos, no sé, pues ya el destino me llevó a eso, pero siempre estudiando, como estudiante, era ese mi tema, ¿no? Un poco de la timidez, de la vergüenza, del roche, inclusive cuando yo estudiaba, aparte del colegio, y tenía ya cursos, porque yo iba avanzando en niveles por estudiar desde chica, y me tocaba clases con adultos en mi caso. Entonces yo era como que más jovencita y tenía compañeros adultos, y sí, era un poco también, ¿no? En caso de, hablaba de pronto de institutos o centros, que yo sí me sentía como que sí, parte de la personalidad, pues es un poco ser, ¿no? Tímido, etcétera, pero de ahí toca también esto del manejo del teacher, de ver, ok, ¿no? A ver cómo hago participar a este alumno, a este estudiante, o con quién los mezclo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo clarísimo que una época que yo estudiaba en las noches y eran una gran mayoría de alumnos adultos y eran joder, más chivola, o más joven, yo acabé de estudiar en inglés, aparte del colegio a los 15, 16, entonces mis compañeros eran muchos adultos, y más cuando eran compañeros hombres, entonces yo sentía, me arrochaba, no hablaba, y me acuerdo clarísimo de profesores que se daban cuenta, entonces me mezclaban por ahí con gente, o con otras mujeres, o con, por si había otros jóvenes, ¿no? Conmigo, entonces eso también parte de nosotros como profesores notar, ok, si hay como que esta especie de incomodidad, o porque eres muy tímido, le de vergüenza, o de pronto como que sí, y si tenemos diferencias de edades en los estudiantes, es difícil si van a hablar de un tema que no hay como que mucho que decir, y puede pasar. Entonces ahí nuestro rol es, ok, para el mejor manejo de la clase, ¿no? Cambio acá, combino acá, etcétera. Porque lo que queremos provocar es que ellos conversen, que hablen, que interactúen, ¿no? Entonces también es parte importante. El alumno que va y se sienta acostado uno que siempre que no trabaja y no sé qué, y el teacher nunca, no, no, entonces el alumno aburrido, desmotivado, de pronto ya no quiere ir a clase, en verdad, llega el momento de un speaking activity y no quiere trabajar, es el que te pide permiso al baño y regresa después que acabó la actividad. Entonces, eso también es importante de saber manejar. Bien, y ya para ir terminando, perdónenme, la memoria que es algo clave en, en el aprendizaje de un idioma. ¿A qué nos referimos? En 2014 se lo definían con literal como el sistema activo que recibe, almacena, organiza, ordena, altera, recupera la información. Para almacenar esa información a largo plazo, ¿no? Pasa por la memoria sensorial y la memoria a corto plazo. No vamos a hablar como extensamente de la memoria, pero sí es uno de los procesos psicológicos bastante importante en el aprendizaje. De hecho, hay muchas cosas que sí hay que memorizar. Y no es decir que el aprendizaje memorístico es lo mejor, no. Pero sí hay ciertas situaciones, conceptos o sobre todo vocabulary que hay que recordar. Por ejemplo, los irregular verbs. ¿Cómo aprendimos nosotros los irregular verbs? Para utilizar el past simple y el present perfect. No fue sino memoria, ¿no? La típica lista de los irregular verbs. Claro que por ahí con dinámicas, con juegos, y lo hace más memorable. Por eso después yo, años después, me puedo acordar de las formas pasadas de los verbos. Sí, o en casa nos mandan como tarea ir memorizando, ¿no? Pero en realidad la única forma es memorizing, ¿verdad? Y ya después irlo utilizándolo en las oraciones o a la medida que vamos hablando, ya pues simplemente nos acordamos y lo utilizamos de por vida, porque me acuerdo de su verbo en pasado, porque los irregulars no tienen como que una norma, como si lo tienen los regulars, ¿no? Entonces, sí es parte importante de utilizar la memoria o de memorizar ciertas cosas, como por ejemplo también los phrasal verbs. Me acuerdo phrasal verbs era los idioms, algo que yo detestaba como estudiante, porque además son tan largos, son tan complejos, tan diferentes. Y básicamente de recordarte, acordarte el significado de ese phrasal verb, ese idiom, y por supuesto utilizarlo, porque es parte de la memoria. Si yo no lo utilizo, no lo practico, uf, también queda almacenado y me olvido, ¿no? Entonces, por eso es importante, como vimos acá, ese tipo de memorias sensoriales, corto plazo, largo plazo. Por eso la sensorial es importante, más en edades tempranas, sí, más en edades tempranas, pero eso no quita que tampoco se dé
en los grandes, en los adolescentes, en los grandes, ya entran a tallar las formas en cómo los teachers lo enseñemos o lo utilicemos, ¿no? Desde solo tener una lista y decir, okay, now you have to memorize this list of verbs for tomorrow, next week. I know. Como que, no, pero sí, más bien creamos una dinámica, juegos o materiales. Me acuerdo en una época haber visto tipo elaborar una rueda, ¿no? Así cartulina de papel y ahí están todos los verbos, entonces ya tienes como que, ¿no? O de armar las palabras, tiempo, diferentes tipos de recursos y formas que podemos utilizar para la memoria sensorial, que por ahí vamos ayudando, ¿no? Y claro, acá entra a taller también, por ejemplo, la pronunciación, ¿no? Entonces también aprender los verbos de buy, bought, ¿no es cierto? O fly, flew, flown. Entonces también es parte de lo sensorial, los sonidos, los phonemes, ¿ya? Corto plazo, claro, porque puede ser que lo aprendan para ese semestre, bimestre o ese ciclo, para el examen, para el writing o para el examen oral, y pasa el tiempo y en verdad recurrimos a la memoria a largo plazo y no está. Me pasa también cuando enseño diferentes niveles y a cierto nivel ves por primera vez los past simple, ¿cierto? Los irregulars. Pasa el tiempo, comienzan a aprender otros verb tenses, y luego van a tocar de nuevo, no sé, por ejemplo, el conditional, que los conditional suelen mezclar los verb tenses. Entonces, cuando estás en una clase de conditional, no vas a enseñar de cero los regular y irregular verbs, porque se supone ya lo saben. Pero ¿qué pasa? Que pues ahí la memoria falla y no se acuerdan los verbos en pasado. Entonces uno va a evaluarlos, sean writing, ejercicios, etcétera. Y claro, entendieron la forma del conditional, por ejemplo, pero a la hora de conjugar el verbo en pasado, error. Y si hay un error en el verbo, toda la oración es incorrecta. Entonces lo que ahí está jugando en contra es la memoria a largo plazo. Porque esos irregular verbs, ¿no? Por poner un ejemplo, debieron aprenderse o quedar almacenados para que cuando sigamos con diferentes estructuras gramaticales, ellos se acuerden. Pero muchas veces vamos a notar que no se acuerdan, porque en verdad no lo memorizaron, no aprendieron y no quedó ahí almacenado. Entonces, notamos que estamos en clase de conditional y unos recién están como que volviendo a recordar el past simple y se demoran, sufren, no se acuerdan y perjudica, ¿no? Y lo que debían aprender en ese momento, ¿no? Pero es más que nada por un tema, por ejemplo, de memoria. ¿Bien? Ahora recordemos también que aquello que se vuelve more memorable va también ligado a lo emocional. Por eso, recuerdo cuando vimos ayer sobre el tema del aprendizaje significativo, entra también hasta allá cuando hacemos, por ejemplo, pongo el ejemplo de irregular verbs, pero de hecho aplicable con cualquier cosa que tenga que ser más a nivel memoria, de que si queremos que ellos recuerden, aprendan, entonces liguémoslos con el aspecto emocional, ¿no? No sé, que pronto tengan que hablarnos sobre alguna experience o alguna anécdota o algo que haya significado para ellos, ¿no? Ya sea, no sé, redactándolo o conversándolo, y donde tengan que hacer uso de verbos en irregular. Entonces ahí estamos combinando el factor emocional, que es lo que va a volver más memorable, en este caso los verbos, los irregular verbs, ¿no? Entonces para ese tipo de cositas donde entran en muchas memorias, como pueden ser los idioms, que es algo que yo detestaba, los phrasal verbs, ok, ahí tenemos que utilizar más, ¿no? Ese aspecto emocional, que signifique más para ellos, que sean ellos quienes los cuenten, que no narran. A diferencia de ponerles un ejercicio, ok, complete the sentences using the verbs in past, que es como, ¿no? Sino más bien que hagan ellos algo que signifique para ellos, a nivel emocional, hay una conexión emocional, lo vuelve más memorable. Y los ayudamos, les facilitamos el aprendizaje, ¿no? Entonces eso recordamos con ciertos aspectos de la memoria. Bueno, ya esto la motivación la hemos visto también, ese proceso que da inicio a emprender, a hacer algo, es la guía que mantiene, perdón, es la que guía, mantiene el interés orientado a alcanzar un objetivo determinado. Esto de mantenerlo es lo difícil, ¿no? Puede uno empezar motivado, pero ya en el trayecto perdió el interés o incluso se cruzó con un teacher que no
no lo ayudaba más bien, no lo orientaba mejor, entonces, o algo que le pareció difícil y no encontró mejor manera de poder entenderlo, y una vez que eso se va perdiendo, puede que sí siga estudiando, pero en verdad ya no existe esa motivación, ¿no? Y eso es otro de los challenges que nosotros tenemos con el cual de pronto luchar en las clases. En motivación e impulso que hace actuar y permite continuar aún en los momentos difíciles, ¿no? En los difíciles de que no comprendan, no entiendan, no se acuerden, o ya, incluso hasta otros factores que entren a tallar en las propias clases, ¿no? Que no tengan tiempo de estudiar, no sé, que no conversen que no puedan conversar con nadie más, porque muy aparte de la clase no tienen donde más practicar, etcétera, 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 ¿no? Y esto, pues claro, desde lo extrínseco hacia lo intrínseco, ¿no? Ya lo vimos en sesiones pasadas, así mencioné de manera general, y generalmente a estas edades, aquello de fuera que los motiva a nivel laboral, profesional, eh, obtener el grado de la universidad o dar una certificación, ¿no es cierto? Ya es algo que viene desde fuera, que incluso también puede ser nosotros, los teachers, o sea, que tanto en verdad se sienten motivados con nosotros, con nuestra clase, diciendo, este teacher sí me entiende, o se explica bien, ¿no? Cuando necesito ayuda sí me explica, no me avergüenza, no me hace roche delante de mis compañeros cuando me equivoco, no sé. Eso también es parte de la motivación extrínseca, nuestro rol como docentes. Y por supuesto la intrínseca que nace de ellos mismos, ¿no? Que en verdad ellos quieran, sí, aprender por aprender y no por aprobar. Em, que sí tengan el tiempo, que entiendan de que no basta con su clase de hora y media o 2 horas o 1 hora, que no basta con leer la hoja del libro, ¿no? Que necesitan de algo más, que ellos también ayuden, que se ayuden a sí mismos buscando esta motivación. Como ya les di ejemplos anteriores, que ellos pueden ir buscando, ¿no? Y, ya, y es en inglés y encuentran esa motivación que partan de ello. La combinación de ambos es lo que es, son los ingredientes perfectos para predisponer al aprendizaje. Y ya los termino con este videito de Daniel Valle nuevamente, espero que también se escuche, que, como le decía, suele pasar. También, no sé si ustedes pueden identificar a alguno de sus alumnos en este tipo de conversación. Escuchen. Jenny. And you? María Guadalupe. 50 years. And you? And 16. All you. Hobby you? Brag. And you? Dance. Oh, yes. And music band. Charles and you? And you are kid of music. Oh, I'm good. Excellent. And Netflix series? And Lost. And you? El Señor de los Cielos. Oh, yes. And book. And Harry Potter 4. And you? And you, Percy Jackson. And good. Sí, Excellent. yes. Bien, por ahí comparen y ustedes también aprovechen de descargarla para después utilizarla en mis clases y enseñarla a mis alumnos. ¿Qué podemos notar acá? ¿No? Puede ser una conversación muy similar a que de pronto nuestros estudiantes tienen, y que está faltando vocabulario, frases, como decía yo, ¿no? Lo que buscamos es que ellos interactúen. Entonces, claro, si yo en una clase hago una pregunta, what's your favorite film? No sé, o what's your name, what's your age, o how old are you? Levantan la mano y responden, ya, pero al interactuar es la verdadera evaluación, es el verdadero momento de ver si adquirieron esas habilidades, si tienen esas frases, ese vocabulario, esa gramática para poder desenvolverse en la conversación. Pero cuando se da esto, ¿no? Y notan que en el ejemplo, que es muy real, que recurren al español, y acá ninguna de las partes, ¿no? Tienen esa estrategia, ese manejo para saber qué frase utilizar, cómo se pregunta por la edad, porque ahí dice ¿no? Y en realidad se refiere al age, y para yo preguntar por la edad es how old are you, ¿es cierto? Entonces, how old are you es algo que uno lo enseña desde niveles muy iniciales, ¿es cierto? Entonces, y que esto fácilmente lo podemos ver, como decía, en cualquier momento, pero porque nos están ellos demostrando que en verdad no tienen las bases, no tienen las frases, no tienen el vocabulario, no tienen la pronunciación, y ninguna, en este caso como el ejemplo del video, ninguna de las dos partes.
¿no? Entonces, si uno por ahí direcciona y tiene mejor la frase, la pregunta, entonces ya, pero acá mostramos que no es así, ¿no? Entonces, para evitar que se llegue a ello, porque en verdad la idea es que se comuniquen, que interactúen, que se entienden, es porque todo lo que debemos hacer desde antes como teachers y, por supuesto, como les decía yo, involucrar. ¿Bien? Así que, uy, uso demo. Bueno, con eso terminamos esta última sesión del curso. Yo quiero agradecerles una vez más por haberse conectado a estas 4 sesiones. Como les decía también al inicio, no olvidar que viene esta segunda evaluación, y lo van a encontrar en la segunda, en las próximas horas. También estoy por colgar este material, ¿sí? Ya encuentran de la sesión de ayer, lo colgué antes de esta clase. Voy a intentarlo colgar, aunque estoy por comenzar también mi clase. Si no, a partir de aproximadamente 9, 10 de la noche, por favor, lo encuentran. Y bueno, tendrán también una semana para realizar la segunda evaluación en el Google Classroom. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Agradecerles, repito. Y bueno, desde ya desearles felices fiestas, buen año y espero vernos próximamente. Muchas gracias. Gracias.